En Oriente, en el mundo de la Biblia, la fe no es recibir, sino un acto de entrega. Para nosotros tener fe es irme a un estadio en busca de un milagro personal. Todo está alineado a lo personal, a yo recibir. Los predicadores saben esa carencia que tenemos, que lo que buscamos es recibir. Tiene que haber un estímulo hasta manipulador para que nosotros podamos desprendernos de algo que tiene que nacernos del corazón. La Biblia dice cuando alguno vaya a dar ofrenda, de como se propuso en el corazón. Pero este corazón occidental, para que una persona pueda dar una ofrenda, tiene que ser estimulado para crear una fe en base a los beneficios de lo que va a dar. Entonces, eso no es fe. Vamos a esto, Hebreo 11. Hebreo 11. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sigo. Claro. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salve. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Niño, Emanuel Venturas, Dios mío. de Grace. El grupo Grey, el grupo Grey. Háblanos de la fe. ¿Qué es la fe para ti? La fe para mí. Bueno, Hebreo 11:1. Ahora ¿Eso es para la bien. Biblia? ¿Eh? ¿Es para ti? Pues yo voy a hablar para mí. Ok. Fluye. Bueno, la fe para mí, yo voy conforme a la Biblia. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hoy el pueblo de Dios está a falta de fe últimamente. Hay que meterle un paquetico. Que escriban ahí los paqueticos. ¿De qué compañía es? Sí, porque la Biblia dice también, 2 Corintios 5:7, dice, vivimos por fe, no por vista. Y hoy en día la fe mengua entre el pueblo cristiano. Porque hoy en día la fe de ellos es de vista. Si ellos no ven, ellos no creen. Ellos viven lo que... ellos se enfocan en lo que están viviendo ahora y se olvidan de lo que van a ver en el futuro. Mucha gente han perdido, ellos mismos han matado su ministerio. Porque por lo que ellos están atravesando, ellos piensan que nunca van a llegar. Porque su fe ha menguado. Entonces, ¿qué pasa? La fe es importante en un ser humano. Hay gente que necesita una fe desenfocarse de lo que ellos están mirando y enfocarse. Mira, es igual que tú siembras. Lo que tú siembras, eso cosecharás. Pero el que siembra pensando y actuando en fe de que algún día verá la cosecha, no importando que el diluvio haya llevado toda la siembra, en fe ellos creen que esa siembra que ellos sembraron, esa semilla, va a crecer. ¿Por qué? Porque la fe es lo que te va a permitir no ver lo que tú estás viendo ahora, sino ver en el mañana aquella persona también que entran a la iglesia con una dificultad, con
con un problema de sentido de que vienen no con la manera adecuada, porque vienen con un diseño del mundo, pero por fe tú lo vas a ver cambiado. Es ver las cosas como si fueran. La fe es importante y poca gente lo practica hoy en día, porque el día que llena la prueba, ellos dudan. Entonces su fe no funciona, se desconecta de la fuente. Entonces comienza y ven la cosa y se le arma una turbulencia entre ellos y se estancan mentalmente y sienten que no pueden salir porque no actúan en fe. ¿Me entendiste? Arrece ahí. Amén, amén. Leiner, la fe. Ya niño dijo todo. ¿Cómo así? Pues acá, Chalón, acaba el programa. Se terminó entonces. Ya niño desató la cosa. Hebreo 1, mira, Hebreo 1, es un solo. No, mira, la fe, para mí la fe lo es todo. ¿Ves? Porque, como dice la Biblia claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros, los cristianos, somos llamados a vivir por fe. Y accionar conforme a lo que nosotros creemos. ¿Me entiendes? Porque hay personas que nada más tienen fe para recibir. Pero la Biblia habla específicamente y pone algunos ejemplos de que no solamente hay que tener fe para recibir, hay que tener fe para dar. Porque habla de que Caín y Abel dio la ofrenda con fe. Habla claramente. Pero también pone de ejemplo a Abraham, cuando Dios le habló y Abraham obedeció. Pero también pone el ejemplo de Noé, cuando Dios le habló y él creyó. Es decir, que todos nosotros debemos caminar en fe para poder agradar a Dios y para obtener la salvación. Es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no vimos a Jesús morir en la cruz del Calvario, pero nosotros tenemos fe de que pasó. Por eso Jesús le dice a Tomás, Tomás, porque viste, creíste, bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. ¿Me entiende? Es decir, el punto número 1 para usted llegar al reino de los cielos, usted tiene que tener fe. Amén. Porque si usted no cree en la salvación, ya el único punto para usted perderse. Nada más ese, no creer. ¿Me entiende? Entonces, nuestro diario vivir, nosotros debemos de vivir conforme en esa palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fe, la certeza es lo que separa la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener fe para que Dios nos supla. Fe para dar a Dios. Fe para creer lo que está establecido por Dios. Fe para accionar en las cosas que nosotros no vemos. Fe para accionar en las cosas que nosotros estamos esperando de parte de Dios que aún no las recibimos. Fe para un milagro. Fe para, ¿me entiendes? Pero accionando. Porque también la Biblia habla que la fe sin obra es Muerto. no es que usted se va a quedar en su casa de que yo tengo fe, de que el Señor, ¿me entiende? Y de que no voy a cenar, no voy a accionar. Porque todos estos hombres de Dios que la Biblia aquí pone de ejemplo, hablan de que ellos creyeron, pero habla de que accionaron. Por ejemplo, Abel, ¿qué hizo? Accionó. Hizo su ofrenda. Abraham, ¿qué hizo? Creyó a Dios, salió de su tierra y de su parentela. ¿Me entiende? Noé, ¿qué hizo? Dios le habló, preparó su barca. ¿Me entiende? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Usted, cuando usted tenga fe en algo, usted crea, pero usted accione. ¿Sí? No es que usted se va a quedar en la misma posición de que yo tengo fe de que Dios lo va a hacer y usted no va a hacer nada. No, muévase usted también. Porque si usted se mueve creyendo en eso, entonces ahí Dios le va a dar la victoria y Dios le va a bendecir. ¿Entiende? Entonces la fe es una de las cosas, o no una de las cosas, la fe es lo más importante.
de esta tierra para usted agradar a Dios. Me atrevo a decir eso. Amén. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes han visto a Cristo? Pero usted tiene fe de que existe. Usted tiene fe en la palabra. Usted cree. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Usted ha visto la salvación? No, pero usted tiene una convicción de que usted la va a ver. Y por eso es que dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que sin fe usted no se salva. ¿Entiende? Hay muchas personas que son negativas. No, esto no se va a hacer, esto no se va a dar, esto no voy a poder hacerlo, no voy a poder, no puedo, todo no puedo. Esa gente uno tiene que movérsele durísimo del lado, como buen dominicano hablando. Esa gente usted la pone aparte. ¿Usted sabe por qué? Una pausa. Está bueno ese teo, niño. Continuamos. Porque, Atención, Gray. Sigue. porque esa pausa, esa persona que son así, te llevan a un nivel a ti Qué loco. que tú entres en duda tú mismo. Tú dices, pero ven acá, por fulano me está diciendo que no, y que por aquí no, que me va a pasar esto, que me va a pasar lo otro, me va a pasar aquello. Entonces esa gente tú lo mueves. Porque esa gente no tiene certeza ni convicción. ¿Ves? Entonces cuando una gente carece de visión, nunca llega al propósito. De los 12 espías solamente llegaron 2. Y los únicos 2 que llegaron fueron los 2 que creyeron, que fue Caleb y Josué. Los otros 10 se murieron así mismo como ellos desataron con su boca. Pues porque ellos no tenían visión. Si hubieran tenido visión, y hubieran tenido fe, y hubieran creído en la palabra que Dios les dio, hubieran llegado. Pero no nada más ellos no llegaron. También los que se sentaron a escuchar, que se rebelaron contra Moisés y Aarón, por prestarle el oído a ellos, tampoco llegaron. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que aprender a caminar en fe, creyendo en lo que Dios dice, creyendo en lo que nosotros vamos a ver y accionando, caminando conforme a esa palabra para nosotros poder obtener la victoria. Yo creo que la fe es lo más importante dentro de la casa de Dios y lo que menos se pone en práctica. Porque tenemos fe para una cosa, pero para otra cosa no tenemos fe. Bueno, Leña da un desglose magistral de lo que es la fe, mientras el niño chatea un buen momento ahí, tiene un buen rato chateando. Yo quisiera saber si está hablando con Gray porque Gray está aquí. Y entonces, ¿Con quién él habla por WhatsApp? entonces dice que cuando yo le di la clase de bautismo, lo discipulé No, como pero padre espiritual, no aprendió nada, más aprendió de la Y muerta. así va a ¿Cómo aprender. va a aprender? Porque yo quiero saber con quién el niño está hablando por WhatsApp si Gray está aquí en línea. Si Gray está en el programa. ¿Con quién el niño habla por WhatsApp? Dios mío. No, ayúdame ahí, dame un capture. Apocalipsis 21:8. No cogemos ni Apocalipsis ni Daniel. Queremos que tú nos digas con quién tú tienes tanto rato hablando. Si estamos aquí en la radio, el está hablando. Presta atención. Para que no salga con un huevo de avestruz. Dios mío. Aterriza. Da la conclusión. ¡Quemado feo! Da tu exposición. No. Si el Gullón estuviera aquí, tú estuvieras sentado porque estamos atención. Presta atención, que el está hablando. Entonces, háblame un poco de lo que dijo Lenin. Ayúdanos ahí. No puede porque no presta atención. Entonces, Dios mío. niño, fluye. Él todavía está ahí en el Yo estoy teléfono. esperando por ti. Que te No, suelta ese teléfono que estamos en vivo. Pues yo estoy buscando un versículo, mira. No. Ahora. ¿Y por qué cambiaste la pantallita de WhatsApp? Que me mate, yo le voy a que me preguntar mate Dios esos si no es trucos así. los conocemos, los trucos los conocemos. Dios no está Que pagando te a nadie. mate Dios a ti si no es así. Oye. Los ladrones que roban a banco. Que me mate Dios si no Arriba la Biblia, arriba la Biblia. niño, por favor. Bueno, yo estoy esperando Así por no. ti, pues dime, ¿tú cómo vas a buscar un versículo? ¿Me va a tocarme otra Así vez? no. Tengo que buscar lo que voy a hablar. Bueno, señores, después de ese desglose que nos dio Leiner, Va a pasar, niño. bien amplio e interesante sobre la fe, es algo bien puntual. Nosotros asociamos la fe con recibir. Oye, ¿qué problema? Todo el creyente asocia la fe con recibir. Ejemplo, usted ve lo que sigue en la línea de los monjes tibetanos que se van al Himalaya en busca de un milagro como un acto de fe. Van a recibir.
Usted ve lo que exige la Virgen de la Altagracia en el contexto nuestro, que somos dominicanos allá en Higüey. Van allá a buscar que le den un acto de fe. Usted ve lo que van allá al Cristo Negro de Portobelo, allá en Panamá. Lo que van a Río de Janeiro, al Cristo de la Libertad. Por igual, todo el que de una forma u otra habla de fe, lo busca pidiendo, tratando de recibir. Eso nos dice a nosotros que hay un divorcio entre Occidente y Oriente. Occidente, donde nosotros estamos, y Oriente, el mundo donde se fundó la Biblia. La fe occidental es una fe que constantemente busca recibir. En Oriente, el mundo de la Biblia, la fe no es recibir, sino un acto de entrega. Entonces, ya ahí hay un conflicto. ¿Por qué hay un conflicto? Porque para nosotros tener fe es irme a un estadio en busca de un milagro personal. Todo está alineado a lo personal, a yo recibí. Entonces, como nosotros, los predicadores, saben esa carencia que tenemos, que lo que buscamos es recibir, tiene que haber un estímulo hasta manipulador para que nosotros podamos desprendernos de algo que tiene que nacernos del corazón. Ejemplo, la Biblia dice: cuando alguno vaya a dar ofrenda, dé como se propuso en el corazón. Pero este corazón occidental, para que una persona pueda dar una ofrenda, tiene que ser estimulado para crear una fe en base a los beneficios de lo que va a dar. Entonces, eso no es fe. Eso es lo que busca, es hacer un trueque con Dios. Los ejemplos que Leiner leyó, todos son ejemplos de fe. Hebreos 11, la galería de los héroes de la fe. Y en esa galería nada más se habla de gente que entregaron. Por la fe, Abel ofreció mayor sacrificio que Caín. Ofreció. Por la fe, Abraham dio su hijo. Por la fe, Noé construyó el arca. O sea, todos los actos de fe de Hebreos 11 fueron un acto de entrega. La palabra fe, desde su misma etimología hebrea, que es la palabra emuná, tanto como la definición griega, pisti, tienen que ver con un acto de diseñar para conectarse con lo divino. Yo diseño algo que me conecto con lo divino. La emuná, de esta misma palabra emuná en hebreo, la misma geometría hebrea es la palabra diseño. O sea que la palabra emuná y la palabra diseño están unidas. Cuando yo tengo fe en algo, esa fe produce un diseño. Fíjate que cuando tú tienes fe, te nace la fe de lo que tú visualizas que tú vas a alcanzar, de lo que tú visualizas que tú vas a lograr. Entonces, con este contexto, entramos a la fe. ¿Qué es fe? Entrega. Por la fe, Abel ofrece mayor sacrificio que Caín. Caín ofreció un sacrificio, pero su nivel de fe, de emuná, era inferior al sacrificio de Abel. En el libro, oiga esto que dice la Biblia, en Lucas capítulo 18, verso 8, el maestro de Galilea dijo: os digo que pronto le hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, pregunta Jesús, ¿hallará fe en la tierra? ¿Creen ustedes que la fe actualmente está en crisis? La fuerza más grande que existe en este plano, en este universo, en esta realidad, es la fuerza de la emuná y la fuerza de la fe. Es tan grande la fe y tiene tanto poder que nosotros que estamos en una línea de la religión no la podemos comprender. Ejemplo, alguien crea una imagen mental y dice:
Si yo llego a Patterson, desde que yo entre por la iglesia, el cáncer se me va a ir. La persona crea la fe, pero la palabra fe está unido con un diseño. Cuando tú engendras esa fe en tu corazón, se crea un diseño de sanidad y ese diseño genera una energía que viene y sana el cuerpo como una medicina. Entonces no es que en el aire del templo cuando se abra hay algo que produzca sanidad, porque podrán venir mucha gente con cáncer y cuando le dé ese aire no van a ser sanados, porque no tienen la emuná con la que esa mujer llegó en busca de ese milagro. Por eso cuando Jesús está caminando, viene una mujer, los judíos usan unos flecos llamados sisi, que usan 4, donde están los 613 mandamientos, y los 4 nudos son los 4 símbolos del nombre de Dios. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que si usted toca esa parte del manto, usted va a ser sano. Pero esta mujer crea una emuná. Y esta emuná crea un diseño de una sanidad. Ella dice, si yo toco el borde de ese manto, voy a ser sana. Pedro, Juan, Jacobo, todos los discípulos han estado al lado de Jesús. Ese manto lo ha tocado y no ha pasado nada. Pero ella viene con una acción, con una emuná que ha creado un diseño. Y dice, si toco el manto, voy a ser sana. Y cuando llega y toca el manto, su fe la sana. Jesús se voltea y no coge la autoría del milagro. Oye, ¿qué problema? Ya lo sabe. Jesús no se hace autor del milagro. Jesús dice, tu fe te ha sanado. O sea que el acto de fe puede producir sanidad en la gente. Esto es algo contradictorio. Porque cuando viene alguien donde mí me dice, yo fui donde la Virgen de la Altagracia y me sanó a mi hijo, yo en mi concepción digo, tenía un demonio. Sí. Eso fue los demonios que te sanaron. No. Es una fuerza que controla el universo llamado fe. Porque el universo fue creado en la atmósfera de la fe. Por eso dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, si usted logra tener emuná, si logra tener fe, tú puedes penetrar en el mundo de lo que no se ve y hacer el milagro. Pero ¿qué sucede con la gente? Los occidentales, Leiner. Para que los occidentales diezmen, los pastores han tenido que decirle que si no diezman está bajo maldición. Porque el occidental tiene mucho apego a lo material. El occidental no entiende que cuando se muera se va a ir de este mundo con las manos vacías. No se va a llevar nada. Por eso que tú ves un judío que no es creyente, no es practicante, pero sigue congregándose en Shabbat, sigue ofrendando y sigue diezmando. Está bendecido. Porque lo hace por convicción. El occidental no hace nada donde él no esté buscando algo a cambio. Por eso hay gente que desde que lo mueven de la posición de la iglesia, no ofrendan ni diezman nunca más. Porque la intención, la cabaná que tienen adentro, no es un acto de fe, sino buscando un beneficio personal. Entonces, como el corazón de los occidentales es un corazón duro y perverso, ha nacido la manipulación para crear una estimulación de lo que debió salir de forma natural. Wow. O sea, como tú de forma natural no diezmas y ofrendas, ha tenido que surgir la manipulación. Entonces, cuando tú ofrendas y diezmas con manipulación, eso no obtienes el beneficio necesario, porque no es un acto de fe, sino un acto de vandalismo por medio de la manipulación. Entonces, lo que tú estás diciendo es lo siguiente. Por la falta de conocimiento de ellos y por no accionar conforme a lo que tienen que accionar, entregan lo que entregan de que a base de fe, pero es a base de manipulación, porque no lo están haciendo por la devoción que tienen que hacerlo. Y por eso es que no pueden recibir lo que ellos quieren recibir. Eso perfectamente. Fíjate cómo dice Pablo en Romanos. Romanos capítulo 14, verso 23, los que el niño sigue chateando. Dice, pero el que duda
si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. O sea que tú puedes hacer algo que te está manipulando para que lo haga, y cuando tú lo haces por manipulación es pecado, porque eso no proviene de fe. El hecho nada más de tú quedarte, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, ya. Cuando Dios pone algo en tu corazón, esa fe, Abel llevó su mejor ofrenda. Pero no porque nadie lo estimuló, sino porque le nació ese acto de fe. Abraham va y lleva a su hijo Isaac. Lo que pasa es que los occidentales pensamos, vamos a ofrendar, y la gente da cualquier basura. La palabra ofrenda tiene que ver con sacrificio. La ofrenda se llevaba al altar del sacrificio. Algo se convierte en ofrenda cuando lo que yo estoy dando representa un sacrificio para mí. Si eso no representa un sacrificio, eso no es una ofrenda. Es una migaja. Entonces, ahí tenemos, tuve la viuda. Y Jesús se preocupaba tanto por eso, que si un pastor se paga al lado de la ofrenda, mira lo que están echando ahí, la gente dice, pero, ¿y este hijo del diablo? ¿Y este mercader? Pero Jesús se paga al lado de la ofrenda. A ver qué están echando cada quien ahí. Pero en este evangelio occidental hay personas que Dios nunca en su vida le ha hablado, que no han tenido un encuentro con Dios, no han sido liberados de la fuerza demoníaca que tienen, de fuerza de oscuridad que tienen. Y estos malditos occidentales, paganos, tú lo ves cuestionando a los pastores, cuestionando el diezmo, cuestionando la ofrenda, cuando de eso tú no sabes nada. ¿Por qué tú puedes cuestionar la ofrenda y el diezmo? Porque tú nunca has tenido fe. Que yo conozco pastores ladrones. Recuerda que las cosas semejantes se atraen. A lo mejor a ti te tocó un pastor ladrón porque tú también eres ladrón. Que yo conozco un pastor carnal. Los semejantes se atraen. A lo mejor te tocó un pastor carnal porque tú eres un carnal. Wow. Hay un poder sobrehumano llamado fe. Y por esa fe, hombres y mujeres deciden como locos dejar de ejercer su profesión y ponerse a servir en un templo. Ponerse a limpiar bancos, a limpiar sillas. Ponerse y exponerse a la crítica de los demás. Hay una fuerza llamada fe, que es lo que nosotros necesitamos para actuar. Entonces tú ves la gente que camina en fe, que son prósperos. Entonces los incrédulos critican. Todo el que es fiel en la iglesia podrá pasar por leves tribulaciones, pero al final muere rico, muere próspero, muere en abundancia. Sí, Gama, pero mira, tú sabes que hay un punto muy importante también, y es que las personas tienden a cometer este tipo de errores porque no tienen conocimiento. No tienen conocimiento ni tampoco se enfocan en lo que dice Dios, en su palabra. Porque tú sabes que la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Sí o no? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, hay gente que siempre vive en batalla porque la gente no se alimenta de lo que tiene que alimentarse. La gente no presta su oído para escuchar palabras sabias, sino que la gente presta su oído para escuchar lo que le conviene a ellos. Y ahí hay un grave error. Porque cuando tú prestas tu oído para escuchar lo que a ti te conviene, tú no vives en fe. Tú vives por conveniencia. Amén. Por eso cuando tú decías que las personas se despojan de cualquier cosa para darle a Dios y la
y la ofrenda es un sacrificio, yo decía, wow, porque es una realidad. Y a muchos de nosotros nos ha pasado también, que llega un momento de nuestra vida que nosotros tenemos que hacer algo, pero Dios está demandando otra cosa de nosotros. Pero nosotros decimos, si hago lo que Dios me está demandando, entonces ¿cómo voy a hacer lo otro que tengo que hacer? Pero no nos damos cuenta que Dios nos quiere entregar algo más. Pero está poniendo nuestra vida y está poniendo nuestro corazón a prueba. ¿Sabe por qué digo esto? Porque aquí mismo, en el libro de Hebreo, pone a Abraham. Dice en el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Es decir, no es fácil estar en este lugar después que tú tienes tu familia, que tú estás con mami, con papi, que tú tienes todo, que quizás tú tienes tus animalitos, tú tienes tus ganados, y que te digan sal de ahí y camina donde yo te voy a mostrar. Wow. O tú piensas, Jairo, que tú teniendo tu carro, teniendo tu casa y teniendo todo, voy a venir yo, arranca para Pensilvania, sin tú saber qué hay por ahí. La fe. Eso es fe. Eso es fe. Abraham no sabía lo que él iba a recibir por ahí. Él no lo hizo porque él estaba esperando quizás algo a cambio. Él lo hizo creyendo que Dios lo iba a hacer con él. Y hay gente, Jairo, que Dios le quiere entregar cosas nuevas. Hay gente que Dios le quiere entregar grandeza. Pero ¿sabe por qué no la ha recibido? Porque no ha querido despojarse de lo que ya tiene. Y cuando tú no despojas lo viejo, nunca recibes lo nuevo. Por eso es el mayor ejemplo de que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Usted tiene que aprender a creer y accionar sin que nadie lo manipule, sin dudar, creyendo. Porque así lo manda la palabra. No cuestionar, no preguntar. Usted cumple con su parte. Y cuando usted cumpla con lo suyo, acuérdese que usted no lo está haciendo por el hombre. A usted no le tiene que importar si el hombre roba, si no roba. Si es un carnú o si no es un carnú. Porque usted cuando lo hace, usted no lo hace para el hombre. Usted lo hace para Dios. Y si usted cree en Dios, cuando usted hace algo para Dios, hay de aquel que meta la mano allí. Porque usted no tiene que tomar venganza. Ni usted tiene que llamar a cuenta a ese hombre. Acuérdate que hay un Dios que pelea por ti y Dios va a llamar a cuenta a esa persona. Porque ese es el error, Jairo. Oh, yo no lo hago porque fulano es esto, porque fulano es lo otro, pero tú no lo estás haciendo en representación de fulano. Fulano está ahí, pero tú lo vas a hacer en representación de Dios. Porque la ofrenda tú no se lo estás dando a fulano, la ofrenda tú la estás dando a Dios. Y acuérdate que, por ejemplo, el templo fue construido con la ofrenda del pueblo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La Biblia lo dice así. Por falta de conocimiento. Pero ¿cómo va a ser que una persona con tanto tiempo en la iglesia sigue siendo manipulado? Una cosa que la Biblia dice que por fe hay que vivir. Para otros que se están beneficiando de la fe. No es que por fe, yo voy a vivir por fe. Pero no es que por fe yo voy a vivir, ¿no? Pero no es que yo voy a vivir de la fe. Y hay mucha gente viviendo de la fe, manipulando un pueblo, viviendo de ella, aprovechándose de ella. Porque yo digo que hay mucha gente que se aprovecha de la fe. Usa la fe a su conveniencia.
usa la fe a su beneficio propio. Pero, ¿qué pasa? Esa gente tendrá su recompensa. Pero aquí habla en Marcos 10:52, dice, puede irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Y empezó a seguir a Jesús en el camino. Entonces, ese hombre tenía fe que Dios lo iba a sanar. Pero ese mismo hombre que Dios lo sanó siguió a Jesús. Pero hay mucha gente que actúan su fe, como decía, a su beneficio propio. Actúan con fe, tienen lo que quieren obtener, pero no siguen los caminos de Jesús. No actúan como Jesús. No hablan como Jesús. No tienen el corazón como Jesús. Y entonces,